toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos con una Wrestling Live muy especial. Hoy hablamos de la historia de un luchador muy querido en el canal, uno de los luchadores favoritos de Capu, un hombre cuya carrera fue excesivamente corta y mira que los 12 años que nos dio a pleno rendimiento fueron espectaculares, el hombre que era la gran esperanza del wrestling británico, el hombre que supuestamente debería haber sido campeón en WWE, me refiero obviamente a Nigel McGuinness. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Muchas gracias a todos porque ya hemos llegado a los 1000 suscriptores, como comentamos en el vídeo de ayer y en el vídeo del lunes, que fue cuando llegamos en concreto. El what if que tiene la carrera de Nigel McGuinness es uno de los what if más exagerados que existen, uno de esos what if que nos va a perseguir a todos durante muchos años y que siempre se basa en lo mismo. ¿Qué hubiera ocurrido si McGuinness no hubiera tenido esa maldita lesión en el brazo y sobre todo la hepatitis final? Porque al final el prime de McGuinness es una locura. Es el hombre de Ring of Honor. Literalmente el hombre. Es un luchador de un talento extraordinario, de un nivel brutal. Vamos a hablar de muchos combates que son sencillamente extraordinarios. Y pasó por TNA. En TNA su rivalidad con Kurt Angle le mostró como algo sólido. Luego tuvo el problema de caer en la era Hogan. Pero cuando parecía que podía volver, la realidad es que nunca pudo volver por el tema de la hepatitis. En las mesas de comentarios, tanto en Ring of Honor como en WWE, ha sido un gran añadido, pero es que es imposible no hablar de su talento en el ring. Tampoco podemos opacar que era un hombre tremendamente carismático, que se vendía a la perfección y que era el mejor de su generación de Ring of Honor para encajar en WWE. Es decir, quien acabó encajando fue Daniel Bryan. Bryan Danielson en este caso. Bryan Danielson no era más carismático que McGuinness. McGuinness encajaba mucho más en lo que quería WWE, incluso más que CM Punk. Pero vayamos al principio, y es que Steven Hayworth nació el 23 de enero de 1976 en Londres. Él vivía en Gran Bretaña durante su juventud y desde niño era un gran fan del wrestling. Es más, en el documental que saca con WWE cuando firma por la empresa, habla de cómo él estuvo en SummerSlam. Él estudió química en la Universidad de Kent y dio su salto a Estados Unidos como alumno de intercambio. Esto le permite empezar a entrenar en HWA en el 98 y durante estos primeros años pelea allí, parece que va a tener una buena carrera, pero evidentemente el dinero que se gasta es una locura, se endeuda, tiene que volver a Reino Unido para poder pagar y luego vuelve a Estados Unidos. Esta época en Reino Unido es la primera donde tiene ese personaje mucho más engreído, mucho más chulesco, que sería prácticamente su punto principal durante toda su carrera. Es cierto que no es que fuera su único personaje, pero McGuinness siempre será un luchador que encaja más como heel que como face, o al menos así lo veo yo. Y es que después de estar en HWA, cuando vuelve, cuando está en 2001 a tiempo completo en la empresa, se encuentra con que la empresa es de desarrollo de WWE, para ciertos luchadores, no para todos, y que se enfrenta a muchos hombres que posteriormente sean importantes, por ejemplo Umaga, también a hombres del pasado como Val Venis, es decir, en HWA ya está mostrando su talento, se corona como campeón mundial, es muy importante y empieza a saltar a otras empresas. Empieza a saltar primero a IWA y posteriormente a Ring of Honor. En Ring of Honor tiene su primer combate grande contra Chris Hero, no es ahora sí muy relevante, no le dan mucha importancia, es más en 2003 sí que empieza a ser usado de forma regular en Ring of Honor pero en la zona baja y pierde contra Jerry Lynn en 2004 para optar al Pure Wrestling Championship, llega a aparecer en TNA, hay que recordar que esta es la época donde el talento de Ring of Honor también aparecía en TNA, en el episodio 110 de los pay-per-view semanales, uno de los últimos donde aparece talento, por cierto, de Ring of Honor porque se acaba la asociación. Hubiera sido un what if interesante si hubiera seguido esa asociación, cómo hubieran podido aprovechar a Nigel, porque Nigel encajaba muy bien en esa TNA, pero tenemos que volver a Ring of Honor, porque lo que hace Nigel McGuinness es una pasada. Empieza a tener combates titulares, empieza a tener oportunidades, pelea contra Joe, pelea contra Cabana y en 2005 tiene su primer gran combate que es el de Future Is Now contra Joe por el título Pure. Pierde. En Dragon Gate Invasion consigue ganar el cinturón y tiene su primer paso, entre comillas, real por WWE. ¿Por qué digo que tiene su primer paso entre muchas comillas? Porque lo que hace básicamente es aparecer en OVW, en Ohio Valley Wrestling y en un Sunday Night Heat, perdiendo contra uno de los Basams. Pero evidentemente esto no era importante para él, esto era un pequeño dinero, porque donde manda es en Ring of Honor. Tiene su primera gira por Japón, aparece en la pre-show de Genesis, es verdad que el pre-show de Genesis no tiene mucha importancia, pero en 2006 es donde empieza la magia,
con este reinado mundial de McGuinness. Primera rivalidad, obviamente, contra Claudio Castagnoli. ¿Que quién es Claudio Castagnoli? Cesaro, para aquellos que no le conozcáis de Ring of Honor. Es una absoluta pasada, pero no es la mejor saga de 2006 de nuestro amigo McGuinness. Y es que entra en sus 3 enfrentamientos más 1, voy a llamarlo así, contra Bryan Danielson. Weekend of Champions, Generation Now y Ring of Honor Unified para unir el título Pure y el título mundial. El último combate es un combate sencillamente salvaje, que acaba ganando Bryan. Y luego, para compensar, tienen un 2 out of 3 falls de 60 minutos de time limit para ver quién puede ganar al otro. Empatan a uno. Acaba Danielson reteniendo los títulos y no puede retar más McGuinness por ese cinturón hasta que Danielson lo pierda. Literalmente, estos 4 combates son la definición de que son los 2 mejores luchadores del mundo. Spoiler, McGuinness no llegará a su pick aquí, le quedan 2 años para ello. ¿Por qué? Los siguientes meses, sin campeón, acaba siendo face evidentemente porque el público se vuelve loco con cómo pelea, es pelear con Daniels, pelear con Marufuji, el combate con Marufuji por cierto es una absoluta maravilla. Tras ello aparece también en Noah, donde muestra todo su talento. La verdad es que es un luchador que empieza a lucir muchísimo, todas las empresas se fijan en él, pero bueno, no adelantamos acontecimientos. ¿Por qué? Porque lo siguiente que tiene es un feudo contra Jimmy Rave, el combate de Fifth Year Festival de Ring of Honor es una absoluta locura, McGuinness destaca sin estipulación, le ponen contra Keishi Morishima, que estos son también 2 combates muy divertidos, y finalmente, paso por el bola, acaba ganando a Morishima, se corona como campeón mundial en 2007. Aquí es donde empieza el gran problema de McGuinness. McGuinness se lesiona el bíceps, una lesión normal que le impide pelear durante un par de meses. Es cierto que aparece para tener un par de combates impromptu contra oponentes que le retan, pero no puede pelear de forma regular por esa lesión. No es que se recupere del todo, ¿vale? Porque no se recupera del todo, ese es el problema, pero vuelve en Rising Above. ¿Para qué? Para pelear contra Austin Aries, en el que puede ser uno de sus mejores combates de la carrera. Gana a la perfección, se golpea, se provoca una conmoción, necesita puntos, da lo mismo. Es Dios. La semana siguiente se va a Japón. Da igual, lo hace genial. Pero cuando vuelve a la locura. ¿Por qué? Pasa a ser heel, recordemos que después de ese paso como Pure Champion era face. Pasa a ser heel básicamente porque intenta golpear en la cabeza a Danielson, el cual venía ya castigado. Y es la era de la dominación británica. Destruye a Black y destruye a Aries en back-to-back matches sencillamente extraordinarios. Pelea contra Steen, contra Kevin Steen, es decir, Kevin Owens, en combate precioso. Black, por cierto, es Rolling, por si alguno no lo conoce. A Castagnoli le hace otro combate perfecto. Evidentemente es contra Castagnoli, pero tal. 2008 es una perfección. Finalmente, su gran combate en ese 2008 es en Rising Above. En Rising Above contra el propio Danielson, un combate sencillamente extraordinario. Tiene un gran combate con Kenta, acaba perdiendo el título mundial contra Jerry Lee. Pero aquí hay algo que no he mencionado, porque no sabíamos en ese momento, que cambiará el futuro de McGuinness para peor. Antes del combate con Kenta, sufre una lesión en el bíceps, una lesión bastante fea, que es además la misma que había sufrido antes, pero él pelea un mes más porque evidentemente tiene que defender el título. Vale, ¿cuál es el problema? Tiene que haberse operado, decide no operarse del todo, creo, es decir, creo que su frase es que no se opera finalmente, aunque eso no me quedó muy claro en el documental, y se toma un descanso solo de 2 meses. Vuelve a pelear en junio, tiene otro pequeño susto de salud, pero hace los tryouts de WWE junto a Bryan Danielson, es decir, los 2 hombres más importantes de la historia de Ring of Honor, que habían tenido una rivalidad histórica entre ellos, iban a marchar a WWE en lo que parecía un momento destinado para que ambos dominasen la empresa de McMahon sin ningún tipo de problema. Es más, todo el mundo creía que Danielson tenía menos futuro, más bajito, más enclenque, mucho más técnico. McGuinness es muy técnico, pero podía hacer brawler a la perfección. Parecía que él era el elegido, que él iba a ser el hombre. Es más, anuncia que en principio ha firmado un contrato y tiene un último combate en Ring of Honor muy bonito y muy emotivo contra Bryan Danielson. ¿Cuál es el tema? Que, y esto siempre lo dice Daniel Bryan, tomároslo por tanto como queráis, McGuinness no consigue el contrato por ser demasiado honesto. Básicamente, McGuinness reconoce sus lesiones, sus problemas en el bíceps, que tendría que haber estado operado, y WWE, en un reconocimiento médico, prácticamente el último para firmar, le dice, tú con el bíceps así no puedes firmar, opérate y vuelve. Es decir, lo mismo que le habían dicho a Bryan, pero Bryan había ocultado todo el tema de las conmociones para poder firmar. Claro, McGuinness le dijeron, oye, puedes volver a intentar unos meses, y llegó TNA con una oferta. Y lo que dijo Nigel fue, oye, pues yo me voy a TNA, que es una muy buena opción y que lo puedo hacer a la perfección. ¿Cuál es el tema? No pudo caer en peor time. Le dan el nombre de Desmond Wolf, no pasa nada, me da lo mismo su nombre.
entra en una rivalidad con Kurt Angle. Guay, es una rivalidad con Kurt Angle, con uno de los mejores luchadores del mundo, con un talento sencillamente sobrenatural. Oye, no es malas noticias. ¿Cuál es el problema? Que desde la rivalidad con Angle todo es un desastre. Y todo es un desastre por culpa de lo peor en el mundo del wrestling. El timing, ¿por qué? Tiene dos combates muy buenos que os recomiendo, Turning Point y Final Resolution. Final Resolution es el 3 Days of Pain contra Kurt. Guay, perfecto, maravilloso. Siguiente show, final de la carrera de Wolf. ¿Por qué? Básicamente porque está muy alto en la card, un luchador muy importante, y estamos justo en el inicio de la era Hogan Bishop. ¿Qué implica eso? Llega una pletora completa de main eventers, llega muchísimo tiempo en pantalla que se pierde, y Wolf pasa de una primera rivalidad que le sitúa en el upper midcard a tener una rivalidad más o menos decente con dinero, que acaba perdiendo, a estar muy perdido en la card, a ser Jover de las estrellas, a perder con AJ, a perder con Abyss, a que de repente se une a Flair y a Styles, pero en vez de darle el papel a McGuinness de ser el nuevo Flair, porque tenía más carisma, se lo das a un Styles que no encaja para nada, le dan a Chelsea como manager, no ayuda, y todo esto vosotros diréis, bueno, esto hace que el público pierda interés en Nigel, que Nigel McGuinness no sea relevante. ¿Os acordáis que hemos hablado en la revisión que hacíamos de TNA 2010 de que McGuinness consiguió ser el número 1 en los rankings en cierto momento, al menos en los primeros shows? ¿Por qué? Porque votaba el público. El público votó mayoritariamente que Nigel McGuinness, que Desmond Wolf, fuese el número 1. Spoiler alert. Lo usaron para que fuera un lloveo su combate. Le meten en un feudo con Abyss súper absurdo por Chelsea, le meten en un feudo aún más absurdo con Jay Lethal porque Jay Lethal está en rivalidad con Ric Flair, y tenemos el momento más humillante de su carrera. Supuestamente Flair necesita un Lex Luger y Desmond Wolf encaja la definición del Lex Luger, es decir, Desmond Wolf, que es mucho más bajo que Luger, que es mucho menos fuerte, que es mucho más técnico y que es mucho mejor en el ring. Vale, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Entra en una racha de derrotas que le impide entrar incluso en Fortune. Es tan duro como suena, pero es que acaba perdiendo la opción de entrar en Fortune. De ser el futuro de la empresa, a tener que hacer equipo con Magnus, que era un luchador ultra verde también británico, en Explosion, es decir, el show ni siquiera no televisado. En Explosion lucen bien, consiguen ganar una oportunidad titular para No Surrender, incluso tienen 2 segmentos en pantalla, y se acabó la carrera de McGuinness, ahora de forma literal. ¿Por qué? Condición médica que no se dijo. McGuinness salió varias veces a desmentir rumores de que podía ser hepatitis. ¿Por qué no? Porque a mí no me digáis esto no se puede hacer, esto no tal, esto no cual. Vale. McGuinness vuelve a pantalla, McGuinness hace de comisionado de Explosion, la acaban echando, tiene una gira despedida de una serie de combates y marcha a Ring of Honor. En Ring of Honor pasa a ser la mesa de comentarios y también pasa a ser la figura de autoridad cuando se pira Cornette, lo cual es un avance bastante grande. Pero en esta época es cuando sabemos lo que de verdad pasó con McGuinness. McGuinness saca un documental en 2013-2014, 2013 creo que empieza la fase de promo, en 2014 es cuando lo saca, que nos habla un poco de lo que ocurrió. Básicamente, Nigel McGuinness contrajo hepatitis B en un combate por haber hecho un blade con otro luchador. El luchador se hizo blade a sí mismo y se lo hizo a McGuinness, mezcló las sangres, su sangre tenía hepatitis B. Y McGuinness explica que estaba curado, es decir, la hepatitis B, por suerte, es una enfermedad que, entre muchas comillas, se puede curar. Es decir, creo que no al 100%, pero que se puede hacer vida normal sin esto. Evidentemente, WWE no le quería, por las enfermedades que tenía. A TNA él no quería volver, y en Ring of Honor su frase era: yo ya di el mejor combate de mi carrera, el mejor combate de esto, cuando me despedí de Ring of Honor en un combate perfecto, no quiero volver para arruinar mi legado. Entonces, McGuinness deja el ring. Claro, aquí llega el tema. McGuinness luego, además, por cierto, hizo campaña por la vacuna de la hepatitis B, etcétera, etcétera. Pero aquí llega el tema, aquí llega lo jodido. Estamos hablando de que McGuinness tiene que haber firmado en 2009 y que seguramente tendría que haber recibido el push que recibió Daniel Bryan. Vale. Estamos hablando de que en TNA Desmond Wolf, es decir, McGuinness, hubiera tenido que ser, no sé si campeón mundial, pero seguramente haber estado en esa imagen y seguramente haber ganado la X Division. Seguro, además, en 2010. Llegan Hogan y Bischoff. Que la hepatitis le impidió luego volver a firmar porque, seamos sinceros, todavía no era tan mayor como para no haber sido firmado. Y Nigel McGuinness hubiera encajado a la perfección en, primero, el main roster 2011-2012, que había una falta de talento brutal, o posteriormente haber sido firmado para NXT con Triple H, tipo Samoa Joe, tipo estos luchadores. Y lo que nos queda en medio es que McGuinness actualmente está en la mesa de comentarios de WWE, que ha trabajado también tras las cámaras, que ha hecho un documental sobre su vida que es muy bonito, por cierto, que tenéis en la network. Y el sentimiento que queda de todo esto es:
joder lo que podría haber sido McGuinness. Y sorprendentemente McGuinness es una persona muy positiva, es decir, McGuinness no ha tenido problemas graves de depresión actualmente, habla muy bien siempre, es un tío que pone over a todo su talento, pero tú lo piensas y McGuinness tendría que odiar al planeta. Es decir, Nigel McGuinness no es, entre muchas comillas, ¿vale? Y quiero que se me entienda, Dios por culpa de otras cosas. Es decir, la lesión de bíceps es culpa, entre muchas comillas, suya. Es decir, tú peleas, tú tienes un enfrentamiento duro, te lesionas. Joder, nos podría pasar a todos, es una mierda, es una desgracia, pero la vida es así, ¿sabéis? Es decir, la vida a veces, pues tú vas a hacer una cosa, te lesionas de algo y a la mierda. Vale. Pero el que Brian siga diciendo que era él quien tenía que haber llegado allí, yo estoy parcialmente de acuerdo en tendría que haber llegado los dos, pero que McGuinness era aún más material para eso. El tema de la hepatitis, el tema de TNA. Es que si no habéis visto combates de McGuinness, no podéis valorar lo jodidamente bueno que era. Es decir, yo sabéis que no soy el mayor fan de Ring of Honor, pero que, para mi desgracia, guiño guiño, es broma, he hablado mucho con Capu. Capu siempre ha sido un enorme fan de Nigel McGuinness. Y hace unos cuantos años, hace muchos años, en un proyecto que hicimos de que cada uno nos mandaba 3 combates, en un grupo que hicimos, salieron varios combates de McGuinness. Y yo decidí verlos. Hostia, este tío es muy bueno, hostia, este tío es muy bueno, hostia, este tío es muy, muy bueno. Pero claro, yo había visto eso, pero Ring of Honor no lo he seguido nunca de forma habitual. Entonces tú veías combates y decías, este tío en el ring es exageradamente bueno, es decir, todos sus combates son tremendos, es cierto que contra luchadores de mucho nivel, pero que aguantaba el ritmo, incluso lo llevaba él, y dices, vale. Pero claro, aquí llega la respuesta de siempre de, pero es que en WWE se necesita más que el ring, porque tal y porque cual. Tú ves sus promos, tanto en Ring of Honor como en TNA. En TNA he podido ver toda su carrera, por desgracia, porque es muy corta. Es una absoluta exageración la facilidad que tiene para hacerse odiar, para hacerse creer también a su manera, pero para hacerse odiar sobre todo, y que luego cumple con lo que promete. Es decir, su forma de hablar, su forma de venderse, su forma de ser el tío más chulo del mundo, encaja. Y tenía ciertas cosas que eran muy divertidas. Por ejemplo, en Ring of Honor llevaba creo que es una barra de metal, si me equivoco, corregidme, en la cual llevaba la Union Jack. Eso generaba odio de forma natural. O por ejemplo, durante la época Pure, hubo una época donde decidió que iba a ganar todos los combates por count out, haciendo trampas, porque estaba cansado de tener que demostrar su nivel en ring. Y lo hacía. Y era muy divertido, porque era un tío que era capaz de hacerte eso, de que tú supieras que él quería hacer ese final, que lo más probable es que lo hiciera porque era el puto mejor luchador de la época, y aún así te lo tragabas. Y aún así creías que podía perder. Y aún así, teniendo 2 de los reinados más largos de la historia de Ring of Honor, seguías pensando que se merecía aún más tiempo como campeón, o que se merecía aún más cosas, o que se merecía aún mayor papel, más empresas, más combates importantes, más que joder. Esto que voy a decir suena feo. Si Nigel McGuinness hubiera podido aguantar 3 años más, 4 años más, ¿os podéis imaginar a Nigel McGuinness en la New Japan de 2012, 2013, 2014? ¿Os podéis imaginar a Nigel McGuinness teniendo absolutos combatazos en Ring of Honor en su segunda época, no gloriosa, pero sí de nivel? ¿O a Nigel McGuinness en TNA en 2000? Es que, bueno, en TNA a lo mejor no ha tenido tanto, pero en 2017 teniendo combatazos o siendo un veterano de absoluto lujo en la empresa en la que quisiera, puedo tener combates, pero no. Tuvimos que ver cómo se jubilaba cuando todavía no había cumplido siquiera había cumplido justo los 35 años, porque él es del 67. Es muy jodido pensar que un luchador de ese talento, de esa carrera, de esa proyección y sobre todo con todo lo que podría haber sido, esté contento. Pero es que si nos fijamos en lo que ha sido Nigel McGuinness es historia de una de las empresas más de culto de Estados Unidos, como es Ring of Honor. Nigel McGuinness ha participado en TNA. Nigel McGuinness ha sido el hombre más querido por los fans durante años. Nigel McGuinness ha sido una absoluta leyenda que ha dado combates prácticamente. Si vosotros os metéis en Cage Match, ¿vale? Como baremos, Cage Match no es Dios, pero como baremo. McGuinness tiene en la lista unos 800 combates, 840. Si miráis por así decirlo, como se dice, el Match Guide, que es los combates que ha valorado la gente, que se consideran mejores, que tal y que cual, tiene 145. Uno de cada 8 combates de Nigel McGuinness es tier élite. Pues no sé si uno de cada 8, porque es una exageración, pero que yo he visto más combates de McGuinness élite que de muchísimos luchadores, no tengo ningún tipo de duda. Entonces creo que este es un momento de celebrar su carrera, de celebrar sobre todo el talento que tenía, de celebrar que, a pesar de cómo su carrera acabó en una espiral negativa muy triste, ha conseguido hacer muchísimo, cómo sigue estando dentro del mundo del wrestling, cómo sigue siendo súper valorado, yo creo, por todo el mundo,
y por eso creo que esta es mi forma de darle muchas gracias a Nigel McGuinness por todo lo que ha dado al negocio, por ser un luchador de un talento extraordinario, por ser uno de los británicos que menos he odiado a pesar de ser británicos, válgame la broma, y que sin duda es una absoluta leyenda, es una vida dedicada al wrestling, se merece este homenaje, y con esto me despido por hoy. Recordad que el viernes volveremos en un tema ciertamente relacionado, no es exactamente el mismo, pero ciertamente relacionado. El domingo tendremos una vez más Lucha Underground, lunes WWE, sí, martes TNA y todo lo demás como siempre. Yo me despido y hasta la próxima.